Muy buenas noches desde la puerta del Valle de Ricote, desde la localidad de Abarán, desde donde Fibranet Televisión va a retransmitir en directo la procesión del Santo Entierro del Viernes Santo por la noche. Estamos viendo ya unas imágenes del inicio de la procesión y en los estudios de Fibranet Televisión nos encontramos con Álvaro Carpena Méndez. Él es miembro del Centro de Estudios Abaraneros, en concreto es su presidente y también preside la Hermandad del Cristo de la Humildad y la Paciencia. Muy buenas noches, Álvaro. Buenas noches tanto a los hermanos y hermanas que nos siguen desde Abarán como desde los diferentes puntos de Fibranet Televisión. Pues Fibranet Televisión tanto para la región de Murcia como también para algunas localidades de Almería y de la Comunidad Valenciana. Nos acompaña también Andrés Molina Gomariz, que es miembro, en concreto es andero de la Hermandad Siervas de María y también miembro del Centro de Estudios Abaraneros. Igualmente nos acompañará en los comentarios de esta procesión de Abarán del Viernes Santo por la noche. Andrés, muy buenas noches. Hola, buenas noches, pues encantado de nuevo de estar con todos vosotros. Ya tuvimos la oportunidad el año pasado de echar una mano en la retransmisión de la procesión del encuentro y esta noche es la más solemne de toda la Semana Santa, como es la procesión del Santo Entierro. Vamos a ver. Pues en ello estamos y abriendo ya la procesión, pues algo muy típico de este Viernes Santo por la noche, en concreto esa cruz desnuda. Por ti todos volverán a la vida. Es el lema que desde hace 4 décadas sigue abriendo la procesión del Santo Entierro. Una cruz sencilla carpintero, sin adornos y ornamentos. Los brazos abiertos a la tierra, el mástil disparado al cielo. Y con estas palabras podemos hacer una introducción a la solemnidad de una procesión con sabor propio, en la que esta noche el escultor don José Blanes y Efraín Gómez Montón hacen de nuevo una Semana Santa única, tejida a la medida exacta de la fe de nuestras gentes. Estamos viendo la primera hermandad que procesiona, es la Hermandad de la Flagelación. Esta noche, como suele ser habitual Viernes Santo por la noche, cambia la figura de los tronos por esa cruz que comentaba Álvaro y destacar en principio ese primer trono, ese trono infantil que habitualmente inicia las procesiones de Abarán. Lo vimos el año pasado, lo pudieron ver los telespectadores el pasado miércoles. Es una imagen del Niño Jesús que tiene tanta trascendencia en la vida de Abarán. No es habitual en muchos sitios, aunque tengo que decir que este año, en esta Semana Santa, he visto en un pueblo de Castilla-La Mancha, lo diré, que también empieza la procesión con una imagen del Niño Jesús. Bueno, si estamos en Abarán no podemos pasar por alto nunca esa tradición del niño. Es verdad que es el 6 de enero, pero también en Semana Santa podemos ver una tradición tan arraigada en la localidad y tan seguida, tan venerada y además que atrae hasta a la población a tantas personas, ya no solo abaraneros ausentes, sino también personas que cada vez más les atrae aquello de ver qué pasa en Abarán el 6 de enero, pero también queremos que vean lo que sucede en Abarán en la noche del Viernes Santo. Una noche que después del recogimiento, de hecho, pues esa procesión del Santo Entierro dará pie, vamos a ir hablando de lo que vemos, pero también dará pie a la explosión del próximo domingo, que también tendremos la oportunidad de verlo, donde sí que veremos ya al niño de nuevo, ¿no?
Sí, el domingo estará encabezando la procesión. Como tú bien sabes ya, la procesión llega a la Plaza Vieja por 2 calles distintas y será el que abra aquella por la que aparece Jesús resucitado. Pues nos centramos ahora en ese detalle también. Los más jóvenes, los más pequeños son quienes portan al niño normalmente. Ahora portaban esa cruz desnuda. Hemos visto una réplica de la que vemos ya en pantalla, ¿no es así, Álvaro? Exacto. Y si desde esta noche, desde el corazón del valle, encontramos una cruz desnuda, también merece reflejar que son varias cruces las que a lo largo del día han desfilado a lo largo y ancho de la provincia de Murcia. ¿Qué decir de la Cruz de los Espejos en Archena? ¿Qué decir de la Cruz con las Hijas de Jerusalén en Cieza? ¿Y qué decir de otros tantos pueblos y localidades que han hecho hoy de la Cruz un abrazo hacia la fe de todo un pueblo? Bueno, vemos junto a esos nazarenos una figura que destaca sobre las demás. A ver, contadme por favor qué es lo que tenemos en pantalla. Pues vemos a un personaje muy conocido en Abraham, que ya desde hace muchos años aparece como la figura de Poncio Pilato. Ahí aparece con su el pergamino en el que se hablaba de la entrega de Jesús. Y pues este Jesús concretamente es una figura que sustituyó a un hombre que desgraciadamente ya no está con nosotros, Mateo, que hace muchísimos años era el encargado de encarnar ese papel, y bueno, ha tenido también continuidad y esperemos que lo siga por mucho tiempo. Pues ahí lo tenemos, pergamino en mano y encabezando el cortejo que nos trae esa cruz desnuda. Que pertenece a qué hermandad, Álvaro? Pertenece a la Hermandad de la Flagelación, una hermandad que ya existen indicios de su existencia a mediados del siglo XIX, conocida como Hermandad de los Azotes o del Niño. La fotografía más antigua que se conserva de la Semana Santa Baranera pertenece a la colección de Enrique Templado, y en una placa de 9 por 12 centímetros ya aparece en la calle Doctor Molina un pequeño cortejo en la que el niño Jesús, sobre un trono rodeado de cascabeles, habría una procesión entonces de Jueves Santo por la tarde, lo equivalente al Viernes Santo por la mañana, proseguida de la imagen de San Pedro, Santa María Magdalena, la Santa Mujer Verónica y nuestro Padre Jesús, siempre delante de la Virgen de la Soledad. La fotografía que da el testimonio más remoto de una imagen en blanco y negro que hoy, en nuestros días, seguimos como la luz de un pueblo. Pues hemos visto pasar la Hermandad de la Flagelación con esa cruz desnuda, cuando ya vemos el estandarte de lo que será, bueno, no hay ninguna duda que detrás de él viene San Pedro, ¿verdad? Un detalle también importante es que podemos ver a muchísima gente joven portando los tronos, como decimos aquí, haciendo de anderos. Y otro detalle es que cada vez se ven más chicas también apoyando, arrimando ese hombro. Precisamente hoy hablaba en casa con mi esposa y mi hija de esa situación y de que a veces en los últimos años pues nos hemos quejado de que había pocos nazarenos. Pero es que el cambio ha sido radical, porque por ejemplo el 70-80% de esas chicas que ahora aparecen como anderos o anderas de las distintas hermandades, antes eran las que vestían de capurucho, como decimos aquí en Abarán, y ahora, lógicamente, entre las bandas de corneta y tambores y los anderos, es que es casi imposible esperar que también haya cantidad de nazarenos.
La incorporación ha sido definitiva y en años anteriores que ha habido época de vacas flacas, si no hubiera sido por esa incorporación, habría muchos tronos que habrían tenido muchos problemas para seguir procesionando. Pues es un hecho ya. Desafortunadamente hay lugares donde todavía no se deja que las mujeres porten a hombros diferentes pasos. La hermandad a la que pertenezco, Siervas de María, siendo una hermandad en que la presidenta siempre por decreto, porque está así en los estatutos, es una mujer, la junta directiva se compone en su mayor parte por mujeres, pero en cambio el trono de momento solo lo portamos hombres. En fin, son decisiones que se toman y hay que respetarlas todas. No sé si todo el mundo estará de acuerdo ni con una cosa ni con la otra, pero en fin, nosotros estamos aquí para contar la procesión del Santo Entierro esta noche, en la que ya vemos el verde que representa a la hermandad que viene a continuación, ¿verdad? Comienza uno de los momentos más significativos de esta procesión, el verde esperanza, que se va a compenetrar perfectamente con la descripción de la imagen de San Pedro arrepentido de don José Planes Peñalver, que en breve podremos observar a través de la pantalla. Una imagen que no nos deja indiferentes y que este año cumple su 75 aniversario. Bueno, 75 años ya, una imagen, como decías, de José Planes y además una hermandad con mucho arraigo también en la localidad. La hermandad, es curioso porque hablamos de dos San Pedros, ¿no? Hablamos de un San Pedro que desde el año 1950, paso a paso, ha configurado la imagen de una Semana Santa habanera, pero es cierto que en su 20 aniversario tenemos un grupo de Pedro Montesinos, de la entrega de las llaves del cielo a San Pedro. Una imagen que se compenetra perfectamente con el estilo artístico de una Semana Santa pequeña, pero tan grande en el corazón de las gentes que día a día le dan forma. Ese verde, y aquí sí que estamos viendo a un ¿cómo le llamamos? ¿Capuz? No. Capurucho. Sí, en Abarán capurucho. Generalmente, como te decía antes, quedan muy pocos y yo quería hacer hincapié en eso, en que, por ejemplo, hemos visto pasar la hermandad de la Flagelación y ahora San Pedro. Ambas habían perdido su banda de cornetas y tambores, y con el esfuerzo de algunos chavales muy jóvenes también, las dos han renacido. Y bueno, de hecho, la Hermandad de San Pedro en los últimos años tenía que contratar una banda de música para acompañarle, pero este año vuelven a la tradición de muchísimos años. Yo recuerdo de mi niñez cuando la banda de San Pedro era de lo más importante que había en ese aspecto de nuestro municipio. Pues fíjate, la banda con su cofradía, con su hermandad, y además, en una procesión tenemos que recordar que la Semana Santa habanera está declarada de interés turístico regional, no se nos puede olvidar, y que ahí estamos intentando estar a la altura de ese nombramiento. Vemos ya cómo se aproxima la figura de San Pedro arrepentido. No es San Pedro solo, no es San Pedro apóstol, no es San Pedro a secas, es San Pedro arrepentido. Y es que don José Planes comienza a esculpir en piedra grandes obras civiles, pero es a partir del año 1940 cuando comienza a crear imagen religiosa.
Don José Blanes era un escultor que ante todo, cada obra tenía que representar una gran fortaleza humana. De ahí que este San Pedro, antes de llegar a Barán en el año 1950, fue expuesto ni nada más ni nada menos que en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, como obra de arte. Y nos encontramos un hombre arrepentido. No es un San Pedro inmediatamente arrepentido tras el canto del gallo. Vamos a observar que José Blanes introdujo dos aspectos muy importantes. En primer lugar, no es un San Pedro joven, es un San Pedro cerca de su muerte, que ha arrastrado durante toda su vida la fortaleza del arrepentimiento. De ahí que en su rostro no aparezca como recurso artístico la lágrima fácil, ya que sería un hombre derrotado y no un hombre arrepentido. También vamos a observar cómo este hombre durante toda su vida rechaza portar las llaves del cielo. De ahí que no exista contacto directo entre las manos con las llaves. En cambio, lo que sí sucede es que como recurso artístico, don José Blanes da lugar a que las llaves del cielo sean, como estamos observando, directamente clavadas hacia el pecho sin existir contacto manual, por aquello de no soy digno de sostener la primera piedra de la iglesia. ¿Y qué decir del cuello? Vamos a observar toda la parte arterial y muscular en la que justamente no puede salir anatómicamente ninguna palabra, si acaso un pequeño quejido, como estamos observando. Un San Pedro sin lágrimas, con calvicie y unas llaves presionadas justamente sobre el color tierra de un manto que cae desde el hombro izquierdo hacia los tobillos, no como profeta, pero sí como un futuro mártir que sería crucificado boca abajo como honra y memoria de diferenciarse de su maestro. En esta imagen no hemos podido ver el gallo que siempre acompaña a la imagen de San Pedro, porque hasta hace unos años era esta la imagen que procesionaba todos los días. Y bueno, pues aprovechando que estamos viendo la Hermandad de San Pedro, pues dar desde aquí nuestra enhorabuena a Jesús Eduardo Carrasco, que ha sido el pregonero de la Semana Santa de este año. En los últimos años, aquí está Álvaro, que también lo fue en el 22, 23. Y estamos llegando a un nivel que cada día, bueno, yo creo que habitualmente acudimos a este acto, estamos ya esperando el del año 27, porque están siendo de un auténtico nivelazo. Bueno, no sé si es bueno lo que dices, Andrés, porque eso pone luego también en una tesitura a quien sea, a la persona que sea designada pregonero de la Semana Santa 2027. De momento el honor este año ha recaído en Jesús Eduardo Carrasco, que estuvo muy por encima de la altura que se esperaba, ¿no? Un pregón que era el preludio de una Semana Santa que se va acercando ya, aunque parezca mentira, a su fin, ¿verdad? Aunque todavía mañana tendremos la oportunidad en Abarán de asistir a la procesión infantil, que también es importante para que los más pequeños de la localidad vayan haciendo cantera, ¿no? Asiente Álvaro. Una iniciativa que pretende sembrar de edad temprana una experiencia ante el hecho religioso transmitido de forma artística, repitiéndose año tras año bajo lo que denominamos tradición y dejando un legado para todo un pueblo, porque Abarán es un pueblo que se encuentra cerca de los 13.000 habitantes. Existen 11 hermandades o cofradías y una vez que
en este censo poblacional retiramos los niños menores de 4 años, aquellas personas que dejaron de desfilar por la edad, es un pueblo que todavía sigue sacando 10 cofradías a la calle, a la que se ha sumado en la tarde del Domingo de Ramos la procesión de humildad y paciencia. Otro de los atractivos que poco a poco va definiendo un lema muy sencillo, como es Abarán vive su Semana Santa. Estoy viendo, por lo que hablábamos de la cantera, una foto que nos han enviado esta tarde en el grupo de los anderos, precisamente de hace ya algunos años, cuando comenzó la procesión infantil. Hay 7 chavales y de los 7, 6 han procesionado hoy con la Virgen de los Dolores en la mañana de Viernes Santo. Ahí está claro que la cantera funciona, incluso las manolas, ¿no? Pero hay de 7, 6 estaban esta mañana. Bueno, qué bonito, y estamos viendo imágenes en las que me da la sensación, sin poder asegurarlo, claro, que vemos a muchas chicas, insisto, que las hemos visto, y me da la sensación de que muchas de ellas van junto a su padre. Forma de hacer también ese relevo generacional. El tema de las familias en cada hermandad es prácticamente un seguro, y en cada una de las que estén pasando vamos a ver seguro familias completas, tíos, primos, hermanos y chavales desde la más tierna edad, que al final pues también se incorporan, y lo que padres e hijas, por supuesto. Mi hija es un caso que sale como Manola en las Siervas de María. Esta noche ha cambiado de hermandad, pero normalmente siempre le ha dicho que su deseo hubiera sido arrimar el hombro con su padre. Bueno, pues igual lo puede ir proponiendo a la presidencia de la hermandad de las Siervas de María, porque siempre hace falta relevo. Estamos ya viendo el estandarte de la siguiente hermandad, que nos acerca el monumental grupo escultórico del Descendimiento. Ha mencionado al inicio Álvaro Carpena, mencionaba a Gómez Montón, y precisamente el autor del grupo escultórico es un grupo que vemos en imagen y que data del año 1963. Hermandad del Descendimiento, o de la oración en el huerto. Y no estamos observando tan solo un grupo de 5 imágenes con diferentes volúmenes, policromías y movimiento, porque todas estas imágenes tienen su propio movimiento en la mirada, en la caída, en el manto azul cian de la Virgen. Es no un descendimiento, es un homenaje a la Abarán del año 1963, en la que Abarán ascendió a segunda división, en la que Abarán experimentó un gran crecimiento económico, un gran cambio cultural y, qué decir, un gran cambio en el pensamiento de unas personas que en aquel 1963 también verían desfilar por primera vez el Cristo yacente, que lo hace esta noche, y la Santa Verónica. 3 imágenes que cambiarían el contexto de aquellas personas que hasta entonces la imagen más voluminosa sobre un auténtico altar andante, como el que tallaría don Juan Solano, venía a ser solamente el de San Pedro. Y qué decir que Efraín Gómez Montón acabó su obra justamente con la imagen que esta mañana ha desfilado de Jesús en el Monte Calvario, y con la Verónica, que también creó por Abarán, un hombre que dejó 3 grandes obras en un pueblo que actualmente tiene su propia huella.
Pues la verdad es que esta imagen, este grupo, personalmente me trae un recuerdo de la niñez. Yo iba a cumplir 5 añitos solamente cuando llegó a Abarán. Y la diferencia entre cualquier otro de los tronos, que prácticamente era una sola figura, y ese movimiento que parece desprender como decía Álvaro, recuerdo que me causó una grandísima impresión. Y bueno, hay que decir también que evidentemente es la hermandad del descendimiento y oración de Huerto, pero se le sigue recordando como la hermandad de los albañiles, puesto que fue el gremio de los albañiles, que también estaba en auge en ese 1963, el que apostó por traer a Antonio Molina Peñaleja, que era uno de ellos, el que apostó por traer ese grupo, y prácticamente en los primeros años todos los componentes de la hermandad eran albañiles. Es curioso también los gremios, ¿verdad?, cómo están detrás de algunas de las hermandades. Estoy recordando ahora la Leva, por ejemplo, también. Oye, y ese rojo tan bonito, veíamos también a su banda, es la banda del descendimiento y oración del huerto, la oración del huerto. Un grupo escultórico que habla por sí solo, ¿no? Hay veces que hay que explicar el momento que se recrea, pero en este caso las imágenes lo dicen todo, ¿no? Una historia que, según el boceto original, que todavía se conserva, inicialmente mantendría 7 imágenes, de las cuales 2 se suprimirían por falta de espacio, ya que aquella generación del 63 sabía qué tamaño podía tener el anda, porque en Abarán los nazarenos son capuruchos, los tronos son andas, los timbales son bombos, y solamente se sale a ver la procesión. No hablamos de estación de penitencia, pero sí hablamos de un encuentro en la calle, como observamos, con un paso muy característico, a ritmo exacto de nuestras gentes. Y ese primer escudo del descendimiento, año 1963, un escudo sobre terciopelo rojo con un simple corazón y con 2 escaleras, unas escaleras que nos recuerdan el ascenso de aquellos albañiles que, si bien en el año 1953 coronaban la iglesia de la ermita con una veleta, 10 años más tarde, en el 63, unirían hombro a hombro para elevar ante la noche abaranera esas escaleras que siguen teniendo el nombre de un gremio con corazón. Bueno, Álvaro es que pone poesía en los comentarios. Estamos viendo un primer plano precioso de ese momento donde se ve la escalera de fondo y además esa fe que se pone. Comentabas, Álvaro, que en Abarán no hay estaciones de penitencia. En Abarán hay penitencia. Son penitentes aquellos que arriman, como decíamos, el hombro, que se ponen bajo el anda, que son anderos y que tienen que cargar con el peso de esos tronos que por ejemplo vemos con 5 figuras, tiene que pesar lo suyo, ¿verdad? Sí, aparte del peso, las dimensiones, como ha comentado Álvaro, creo que eso es esencial y por ello hay una limitación. Ha habido algún intento de hacer tronos de mayor dimensión, de algún palio, pero la salida de la procesión desde San Pablo, la calle Prim, hay una doble curva, hay una S, que para sí la quisiera Fernando Alonso, que bueno, hay que pasarla. Y entonces esa es una limitación que evidentemente no se puede sobrepasar, por si no sería totalmente imposible. De hecho, en algunas ocasiones, a la vuelta, cuando se llegaba a San Pablo, este trono concretamente se quedaba en la plaza del Ayuntamiento, en la Plaza Vieja, para evitar volver a salir por ese mismo recorrido, porque es verdaderamente complicado.
Vaya, estamos viendo esa delicadeza en las formas de las figuras, ese rostro de Cristo ya muerto, José de Arimatea, hemos visto también a San Juan y vemos a la Madre. Es un grupo realmente que nos habla de esa noche, ¿no? Que nos habla sobre una noche en la que desde el año 63, en algún lugar de Landa, sigue sucediéndose la tradición de instalar una orquídea que solamente la persona que la pone espera que a lo largo de la procesión, lejos del dulzor, del sabor de un caramelo, porque esta noche, como André comentara, es una noche donde en Abarán no se tiran caramelos, ni tan siquiera picardías. Diferentes andas invitan a buscar con la vista aquellos detalles que lo van a mantener despiertos hasta bien entrada la madrugada. Hablando de flores, podemos fijarnos y le pedimos a los telespectadores que se fijen en todos los arreglos florales de cualquiera de los tronos. Esto ha cambiado muchísimo. Hace años la mayoría, por cuestiones económicas y cuestiones de infraestructura, de tiempo, se hacía con flores de plástico, pero ahora todos van con flor natural, y la verdad es que creo que con bastante buen gusto por parte de cada hermandad. Nuestros compañeros con la cámara nos enfocaban precisamente ese primer plano, ese arreglo floral que siempre engrandece la belleza, más si cabe, de los pasos que vemos esta noche. Un momento ahora de una nueva hermandad. Ahí vemos, no sé si es el Exeomo, que precisamente nos va a presentar a la Santísima Virgen de la Piedad. También una talla que data de 1953. Exacto, este es uno de los momentos de palabras mayores de esta procesión. Hermandad del Santísimo Cristo del Ceomo, María Santísima de la Piedad y Santa María de Clofás. Una imagen procedente del taller de El Arte Religioso de Olot, que llegó el Día de los Enamorados de 1953 y que se construyó en calidad extra, ascendiendo a 7.300 pesetas, destacando el pan de oro que encontramos en el manto. Y hay una gran curiosidad: Industria Farmacéutica Hortel, empresa abaranera, pionera y luchadora. Don Juan Sáez Hurtado llegó a realizar el siguiente comentario: ¿cómo puede ser que una Virgen de la Caridad, en este caso en Abarán de la Piedad, cómo puede ser que desfile sin lágrimas en la cara? Ahí que quien fuese el nazareno de honor, don José Ángel Martínez Blasco, utilizase un soplete de acetileno y con las mismas ampollas de cristal de penicilina, ya para la eternidad, desplazó 4 lágrimas que caen en el ojo izquierdo. Y qué decir que es una talla seriada, es cierto, pero única, que se diferencia, por ejemplo, de la que esta misma noche está desfilando en la localidad de Archena, en la cual cambia la policromía del manto, aquellas 4 lágrimas, y qué decir su estado de conservación, ya que la imagen de Abarán es una talla que está pidiendo una restauración por la inoportuna
lluvia de abril. Una lluvia que este año se ha alejado y que está permitiendo una noche serena con buena temperatura ante los corazones de una hermandad que ha cumplido su 75 aniversario y que este año está demostrando un arreglo floral sin precedentes realizado por los mismos miembros de la hermandad. Esta hermandad también ha sufrido muchos vaivenes a lo largo de los años. Este año creo que tiene nuevo presidente, Rubén. La verdad es que un chaval joven, con muchas ganas de trabajar, tiene mucho trabajo por delante porque a veces, bueno, pues la situación económica no permite hacer todo aquello que se pretende, pero abundando un poco en lo que decía Álvaro de que una imagen similar procesiona en Archena, es que al final en toda la región de Murcia, en toda la geografía murciana, el estilo es similar, pero cada trono, cada Semana Santa tiene sus particularidades y en ella lo que sentimos cada uno como nuestro, ni mejor ni peor, cada uno ve la suya, reconocemos las demás, pero queremos la nuestra. Bueno, de hecho, si tenemos algún problema, es que es muy complicado ver una procesión de otra localidad, porque tú estás con la tuya o participas de ella o sencillamente quieres verla, ¿verdad? A ver, Álvaro, cuéntame, por favor. Hemos observado una decoración floral realizada por los propios miembros de la hermandad, pero este trono también fue construido por dos hermanos de la hermandad, habiendo utilizado una estructura ligera y madera de barco, liberando peso y sobre todo dándole un punto o un eje de gravedad distinto al anterior trono, lo que permite que sea un anda polivalente y que no solo porta a lavatorio de Pilatos, sino también a la Virgen de la Piedad. Bueno, y ya vemos el estandarte de lo que es sin duda la hermandad de la Santa Mujer Verónica, y vamos a ver de nuevo la obra de Gómez Montón, de Efraín Gómez Montón, una obra que también data de 1963. Estamos aquí entre 1945 y 1963, fueron años en los que Abarán experimentó una gran evolución y un aumento de las tallas que la Semana Santa requería para seguir engrandeciéndose, ¿no? La verdad es que esa parte del siglo XX fue probablemente la de mayor explosión económica en Abarán. El cambio que se produjo desde los tiempos de la industria del esparto para pasar después a la exportación de fruta y a la madera, y antes ya decías tú que estamos viendo a la hermandad de la leva, porque se creó en la fábrica de madera de Antonio Templado Castaño. Bueno, pues la verdad es que es una hermandad que sigue manteniendo algunos tics de lo que, e incluso una marcha de lo que fue esa época, y quisiera recordar ahora que el próximo año, 2027, esperemos verlo con la misma salud que ahora, se van a cumplir 50 años del fatídico accidente que sufrió la banda de tambores y cornetas viajando la noche de Jueves Santo, volviendo desde Tobarra. Fallecieron 7 chavales muy jóvenes, y el presidente de la Junta de Hermandades y presidente de la Hermandad de la Verónica, junto a su junta directiva, quieren que el próximo año se celebre ese 50 aniversario con algún acto religioso en que se recuerde ese día que algunos tenemos en el recuerdo siempre. Y bueno, pues afortunadamente la hermandad renació después de algunos golpes tan fuertes como ese, y puedo decir que a partir del año 81, gracias a Joaquín Molina Gomariz, mi hermano,
el trono volvió a poner sus varas porque salía con un artilugio de rodado durante algún año, dejó de salir durante algún año en la Semana Santa, a partir de 1981 volvió a salir a la calle y ahí sigue, pues yo creo que en la época más esplendorosa de toda su historia, salvo esos 3-4 primeros años en que fue todo un boom. Ver a la banda con una uniformidad perfecta, incluidas sandalias y calcetines, no se ha visto nunca en Abarán, pero bueno, creo que ahora de nuevo están además en una época si no tan brillante, sí con un nivel mucho más parejo y con mucho más tiempo, y parece que el futuro está asegurado, afortunadamente. Pues ahí vemos también a la banda, ¿verdad? Y un detalle que es el tipo de gorro que llevan es diferente a las demás hermandades, ¿no? Una de las responsables de ese gorro es Águeda Fernández, mi cuñada, que hija de Feligrés, que fue otro de los impulsores de la banda, y ella con Magnolia fueron las que impulsaron ese tipo de gorro cuando se volvió a crear la banda después de todo aquellos acontecimientos, porque hasta entonces era el más habitual, como hemos visto en las hermandades, o veremos después, por ejemplo, en la Samaritana. Hemos notado un cambio musical en la armonía, de acuerdo al esfuerzo que esta hermandad desde hace varios meses, iniciando su propia escuela de música cofrade y rearmonizando toda una tradición, sin haber perdido el paso que Jesús Núñez, el Jaca, sigue manteniendo dentro del patrimonio inmaterial de una Semana Santa. Noche de Viernes Santo en Abarán, por ti todos volverán a la vida, Hermandad de la Flagelación, la orquídea del descendimiento, un rostro sin lágrimas con respecto a San Pedro, las lágrimas de cristal de la Virgen de la Piedad, y ahora una hermandad cuyo travesaño es una sierra. Si ustedes tienen la oportunidad de observar el escudo, conforme pase el anda, observarán que en la parte frontal y central aparece una cruz cuyo travesaño es una sierra, justamente por lo que a continuación nuestro comentarista, don Andrés Molina, nos va a comentar. Bueno, pues ya hacíamos un pequeño comentario, y es que la hermandad procede de esa fábrica de madera, una fábrica de maderas que llegó a tener más de 400 empleados. Después los tiempos han cambiado mucho, también la industria de la madera ha tenido su particular crisis, pero sigue siendo el referente. Y como te decía, cuando la banda el Domingo de Ramos, que sale acompañando, ahí podemos ver, están siempre pendientes las cámaras, ahí vemos los dos extremos del escudo, es una sierra de carpintero, y como te decía, hay una marcha que se llama La Leva, que cuando va a llegar a la iglesia Domingo de Ramos acompañando a la entrada de Jesús en Jerusalén, a la burrica, tocan esa marcha. Domingo de Resurrección volverán a tocar esa marcha. Han cambiado mucho el estilo, están trabajando mucho. Creo que todas las bandas, en eso Álvaro, que ha sido componente de ella, yo diría que el efecto banda del Eceomo se ha dejado notar en el resto, y el nivel actual, pues creo que podemos estar muy satisfechos. En efecto, esto nos llevaría a un debate: si el paso balanceado abaranero es compatible con el paso picado andaluz, ya que acoplar música diferente supone cambiar el tipo de paso de unas andas de Abarán. Pero fíjense qué bonito suena el toque lento ideado por Jesús Núñez, el Jaca, que traería desde la Mili, una hermandad que no cambia su sonoridad, sino su armonización. Ahí vemos a las dos niñas Verónicas, primas,
dos chicas que están todo el año esperando prácticamente que llegue esta noche, y con esa formalidad, con esa seriedad, y tienen la capacidad de resistencia de toda la procesión, y pasan de lanzar caramelo esta mañana a esa imagen, creo que genial, que estamos presenciando de ambas en la noche de hoy. Una noche de respeto, donde vemos una noche de duelo, donde vemos precisamente ya la imagen de la Santa Mujer Verónica, y no sé si, que ahora lo comentaremos, pero no sé si además una de las hermandades más numerosas de todas las abaraneras, y no sé si luce ese paño que fue donado el año pasado. Exacto. Abarán no solo se convirtió hace unos años en capital de estudio de la síndole, sino que también actualmente, gracias a las gestiones de nuestro doctor, don Pedro Peinado Rocamora, se puede decir que Abarán dispone de patrimonio propio y catalogado sobre el estudio de la sábana santa, y en este caso del paño, que cada año lo suele donar una persona, pero que se donó el año pasado por Juan Antonio Miñarro, el maestro de los maestros, escultores y imagineros. Precisamente, pues uno de los estudiosos de la Sábana Santa, como decíamos, junto con Pedro Peinado Rocamora, a quien enviamos también un saludo, que tanto han aportado en los estudios, tanto de la síndone como del sudario de Oviedo. Y bueno, pues Juan Manuel Miñarro López, que también ha visitado la localidad en más de una ocasión, pues fue quien precisamente cedió ese paño que esta noche porta la Santa Mujer Verónica. La verdad es que, antes hablaba del pregonero de este año, comentábamos que Álvaro lo fue en el 23, Pedro lo fue en el 24, el nivel queda claro, y la verdad es que pues de hecho en este mes de marzo que acaba de terminar, Pedro Peinado ha estado con Edice en Roma, en la cuna del cristianismo actual. Creo que con eso queda todo dicho. Bueno, ha pasado, ha cruzado el charco también, ¿eh? De hecho, pues ahí lo vemos, ahí lo estamos viendo a Pedro Peinado Rocamora. Sí, no sé si habrá sido casualidad o esa atención de los compañeros cámara o del realizador, que también está ojo a visor. Y ya empezamos a ver, ya vemos de hecho el estandarte que nos va a traer a Santa María Magdalena también. Hay cambio, hay cambio. El Cristo yacente en este caso, que volvemos a hablar de palabras mayores, ¿no? Observamos a la Real, Ilustre y nada menos que Sacramental Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y tercio de Armaos. Encontramos otro de los momentos más significativos de la procesión del Santo Entierro abaranero, el Cristo yacente de don José Blanes. Un Cristo que encuentra similitudes en su gubia con respecto al yacente de Jumilla, de Lorca, de Cieza, último yacente que don José Blanes talló en su etapa madura en aquel 1963, época de esplendor económico y cultural abaranero. Pero ¿qué tiene este yacente de propio? ¿Qué tiene dentro de su intimidad? Justamente
la cabezonería de un médico anatomista que no se limitó a encargar un yacente, sino una obra a través de la cual se pudiera estudiar anatomía y además encontrar una policromía actualmente muy deteriorada con el paso del tiempo, pero que permite comprender los momentos más cercanos tras la muerte. Y es que el doctor Molina no solo se conformó con tallar una imagen para Abarán, sino que fuese una imagen real, una imagen tan real que 50 años más tarde se puede comentar la siguiente anécdota, y es que en el año 1963 no desfiló el yacente actual, desfiló el molde en escayola de el yacente de Alcantarilla, policromado para la ocasión. Y es que ese 63 requería como innovación ver un yacente. Realmente el yacente que vamos a observar en unos momentos desfilaría en Abarán en el año 1964 y provendría de la gubia de don José Blanes, quien en 1949 talló el Cristo de Medinaceli, el Cristo del Silencio, en el año 1950 San Pedro Arrepentido, en el 51 el Cristo de Medinaceli o del Rescate, y en el 63 esta última obra, que justamente justo con la obra civil en bronce de dos bustos en honor a Nicolás Gómez Tornero y al maestro inspector don Jesús García Candel, sitúa a Abarán como la capital de la gubia de Blanes, porque Abarán es tierra de Blanes. Bueno, es tierra de tantas cosas, y yo quiero que Andrés, por ejemplo Andrés nos cuente. Vemos efectivamente una corona de espinas que porta, pero ¿quién la porta? Porque estamos viendo un acompañamiento muy especial con el Cristo yacente, ¿no? En esta hermandad, la hermandad de los armados, está pasando también una época difícil. Hubo un momento en que había 3 tercios que desfilaban en cualquier procesión. Ahora pues son algunas personas individuales las que desfilan con esta indumentaria. Ahí vemos a Pascual, que antes hablábamos de su participación en el auto sacramental del prendimiento, donde es el personaje de Longinos. Son muy pocas las personas, pero desde hace ya algunos años hay un grupo de chicas. Comenzaron siendo señoras un poco mayores, y poco a poco se han ido rejuveneciendo también y hacen un tercio femenino que yo quisiera rendirle un sentido homenaje, porque esta noche afortunadamente el tiempo acompaña, pero hay algunas procesiones en que las pobres pasan un frío increíble y no se mueve ninguna, aguantan desde principio a fin como auténticas jabatas. La verdad es que merecen todo el reconocimiento de la Semana Santa. Y bueno, y como decía antes, pues añadiendo algo a lo que ha dicho Álvaro de la presencia del yacente, sinceramente, el yacente es el protagonista de la procesión del entierro. Esta noche podría faltar cualquier otro trono, cualquier otra hermandad, pero nunca el yacente. Y para aquellos que nos estén viendo desde fuera de Abarán y no conozcan el acto que se celebra en la puerta de la iglesia a la finalización, les recomiendo encarecidamente que lo busquen a través de internet, en YouTube. Habrán diversos canales, voy a nombrar por ejemplo a mis compañeros de Radio Abarán, porque hay un acto muy emotivo al final de aquellos que se ponen los pelos de punta. Así que mañana que busquen el final de la procesión de Abarán y seguro que van a ver algo nuevo. Es verdad que Viernes Santo por la noche tiene algo especial, algo diferente. El tiempo, digamos, vamos a decir también que está acompañando la temperatura, aunque es un poquito fresca, pero por la hora más que por otra cosa, pero no tenemos lluvia, no tenemos viento, con lo cual es bastante agradable poder estar contemplando el paso de una hermandad tras otra
En este caso, enseguida vamos a poder ver esa imagen del Cristo yacente, una imagen, bueno, esas caritas de cansancio también vemos en los pequeños. Viernes Santo es un día muy largo, ¿no? En todos sitios, en Abarán también, porque hemos tenido doble procesión de mañana y ahora la del Santo Entierro. Hablando de relevo generacional, aparecía hace un momento Alonsito, un romano que, ni nada más ni nada menos, anoche estuvo en la procesión de los penitentes a las 4 de la mañana, que también comenzó con su hermandad del silencio en la tarde del martes santo, y es incansable, como tantos otros niños, que como el grano de mostaza, que apenas se ve, a lo largo del tiempo va germinando y va creando un árbol que no solo da sombra, sino que da luz, una luz propia que lleva a toda una familia a disfrutar ante los ojos de un pueblo, generación tras generación. Hablábamos de momentos de crisis, pero yo tengo la impresión de que está viviendo un nuevo esplendor la Semana Santa abaranera, porque vemos ahí pues la cantidad de anderos que van acompañando para hacer el relevo. Muchas caras jóvenes, pero un número también muy nutrido de chicos y chicas que no quieren perderse esta noche. Veo que está asegurado y que la participación es importante. La verdad es que desde hace ya algunos años está siendo así. Hay muchísima incorporación de jóvenes. Se pasaron unos años, Álvaro lo sabe, con algunas hermandades con muchísimos problemas para poder procesionar. Parece que en ese aspecto se ha mejorado. Se han implicado más, porque no solo, quizás si volvemos a traer la vista, hace 30 o 40 años, los que participaban se preocupaban solamente de la hora de la procesión y poco más, y ahora, empezando porque está habiendo más actos a lo largo de la Cuaresma, más actos a lo largo de todo el año, y por supuesto porque hay más implicación de los participantes. Antes hablábamos de que el tema del interés turístico regional, y hablando hace unos días con uno de los componentes de la Junta Directiva, ya que para dar el paso a interés turístico nacional faltan muchísimos protocolos, y todo ello pasa por la implicación de los propios cofrades, porque por mucho que desde la Junta Directiva o desde la directiva de cualquier hermandad se requiera un comportamiento, si luego cada cual no lo cumple, no va a tener cada uno un policía a su lado para hacerlo cumplir. Además, porque estamos hablando de una participación voluntaria, y es importantísimo que todos tengan esa conciencia de que hay que hacerlo mejor. Palabras de declaración turística nacional, pero de forma previa a una declaración turística hace falta establecer el siguiente matiz, que ante todo la Semana Santa Abaranera es de interés litúrgico. Y ese interés de tipo litúrgico sí es cierto que es compatible con lo turístico. Pero lo turístico no va a ser propio si seguimos manteniendo nuestra procesión de los penitentes, nuestra procesión de los pasos, que ya no se cantan Viernes Santo por la mañana, y mantener la procesión de la reverencia, que fueron aquellos 3 motivos o elementos que permitieron adquirir una denominación que actualmente se sigue manteniendo. ¿Y cuáles son las claves además del compromiso? En primer lugar, una comisión de arte que mantenga el patrimonio y que mantenga lo que es toda la apariencia corporativa, porque en Abarán no se desfila, en Abarán se procesiona, en Abarán no se toca el pito o la corneta, en Abarán se reza con
con la corneta. Y esta noche echamos en falta algo que también se ha perdido, que era típico de la procesión del Santo Entierro. Todos los tambores con su sordina, con un sonido apagado, y las cornetas o pitos con sus sordinas. Ese era el sonido del Viernes Santo por la noche. Era la ausencia del caramelo y todo ensordinado. Bueno, vemos también que el Cristo yacente va escoltado por la Guardia Civil, miembros que pertenecen al puesto de Abarán, supongo. Concretamente, los dos que estamos viendo en pantalla son naturales de Abarán, pero ambos tienen su destino fuera. Incluso el que vemos en primer plano no tengo, creo que está destinado en Cieza, si me equivoco que me perdone Pepe, y su compañero es el sargento jefe del puesto de la localidad de Cañete, en Cuenca. Bueno, una imagen que me tienen que disculpar, de acuerdo, pero son abaraneros que escoltan este paso, que yo creo que también necesita pocos comentarios, porque, bueno, en él José Planes, ¿verdad? Álvaro Asiente lo puso todo. Lo puso todo menos su firma, que es el símbolo con el cual el doctor Molina diferenció esta obra. Una obra que no va en un anda, va en un altar andante tallado por el malagueño Juan Solano, con aquellos ángeles que sustituyen aquel trono claustrofóbico de 2 alturas, en las que el Cristo articulado, que se sigue manteniendo para la desaparecida ceremonia del desenclavamiento, desfilaba hasta el año 1963, y en su cúpula un ángel pidiendo silencio, una imagen que actualmente sigue conservada a nivel particular en una casa y que nos da la imagen de un tiempo pasado que, pese al cambio artístico, sigue llevándonos a un 1963, a un glorioso 1963. 2 ángeles que no se explican con el gesto de sus manos qué es lo que ha pasado ante el pueblo, y un Cristo que se diferencia de los otros que se conservan en Jumilla, Cieza y Lorca por la melena, el mentón, el giro de la cabeza y una policromía que a nadie deja indiferente. No sé si es quizá uno de los pasos que más peso tienen que soportar los anderos. Vemos que es un buen número de ellos los que portan. Vemos también esa bonita decoración floral. Y bueno, pues un malagueño, Juan Solano, autor de Un trono, malagueño afincado en Cieza, donde también hay mucha obra del maestro Solano. Creo que no me equivoco si digo que creo que era un hijo suyo, fue compañero mío de estudio en el instituto. Correcto. Ahí vemos precisamente, tras el Cristo yacente, hemos visto a los sacerdotes, vemos aquí en primer plano al pregonero actual, a su lado el presidente de la Junta de Hermandades, la representación de toda la Junta. Es tradición acompañar al Cristo yacente, y veíamos incluso en el público que estaba viendo la procesión que, al igual que ocurre cuando pasan las distintas vocaciones de la Virgen, al pasar el Cristo yacente, una gran cantidad de público se levanta a su paso, en signo de respeto. Esa es otra de las costumbres que se siguen manteniendo, y espero que lo sigan haciendo durante muchísimo tiempo. Bueno, el pregonero que portaba una túnica de San Pedro. Vemos ahí representación de diferentes
hermandades y también, pues como decías, el presidente Francisco Javier Tornero. Y sí, me está soplando el nazareno de honor, Carmelo Sánchez Cobarro, que ha sido el nazareno de honor, también perteneciente a la Hermandad de San Pedro, aunque precisamente, como anécdota, Eduardo fue designado por su otra hermandad, porque también pertenece a la Hermandad del Silencio, y fueron ellos, los directivos de esta hermandad, los que le propusieron como pregonero, aunque él siga desfilando con la túnica de San Pedro, que ha sido, como comentó en el pregón, la hermandad de toda su vida. De hecho, lo comentamos, el trono de San Pedro se arreglaba en un almacén que había justo enfrente de la casa donde vivía Eduardo cuando éramos niños, en la calle Colón. Bueno, al final la Semana Santa conforma una gran familia en la que todos os conocéis y en la que todos tenéis sentimientos comunes. Ahora, si no me equivoco, sí que vemos la imagen de Santa María Magdalena, ¿verdad? En fin, la chuleta me ha jugado una mala pasada. Habrá sido, como se dice, un problema de imprenta. Hablando de lo que hablaba de la gente, esta mañana en la ermita, antes de la salida de la procesión del Vía Crucis, comentaba con un componente de la Hermandad de San Juan que, entre otras cosas, a nivel sociológico, la Semana Santa también es algo muy importante, porque hay gente que, aunque vivamos en Abarán, y otros que viven, como suelen decir, más allá de la garita, solamente nos comunicamos o nos reunimos o nos juntamos en la Semana Santa, y eso es otra de las cuestiones que hay que mantener de por vida. Porque Abarán, como el nombre de la nueva propuesta editorial, es encuentro. Es una palabra que reúne durante todo el año a todas las personas que, por diferentes motivos, nos separamos más allá de la garita. Llamamos garita a la entrada de Abarán. Y hablando sobre Abarán, hemos pasado de los diferentes colores de las hermandades al color rojo. Hermandad de la Samaritana, Santa María Magdalena y Santa Cena. Esta noche veremos justamente una de las joyas que, además de la obra de José Blanes y de Efraín Gómez Montón, caracterizan con entidad propia a esta procesión. Observamos a Carlos Morte, abaranero de corazón pero archenero de adopción, en una hermandad con corazón. Y es que vamos a encontrar una talla que recientemente ha sido catalogada, ya que la esculpió el escultor de La Ñora, Pedro Franco, y así lo ha encontrado el cronista de La Ñora, que también en su día fue presidente del Cabildo. Y Abarán tiene sabor huertano, con esta imagen de Santa María Magdalena, que tras este trono juvenil, que invita a la participación, vamos a observar, porque como Andrés ahora comentará, en Abarán existió un momento en el que nos preguntamos qué sucede con aquellos anderos y anderas que pasan desde el trono infantil del sábado por la tarde hasta el trono de los adultos. Pues yo creo que la muestra está en pantalla. Ese es el paso intermedio. Yo creo que ha sido un grandísimo acierto. No recuerdo qué hermandad fue la primera en incorporar estos tronos, amén del niño, que es de toda la vida, pero indudablemente hay chavales de esa edad, 12, 14 años, que no pueden todavía cargarse el trono hasta, creo que es 16 años lo que se requiere, ¿no?, según la Junta. Pero lo importantísimo es que no dejen de salir, que tengan continuidad, porque a veces la falta de continuidad, tú sabes que estoy muy ligado al mundo del deporte, cuando hay falta de continuidad,
pues se pierden las buenas costumbres, los entrenamientos, la disciplina, y es difícil volver. Y en la Semana Santa pues ocurre lo mismo. La mayoría de chicos y chicas, que de ahí la incorporación de la mujer, que comenzaron en esos tronos infantiles de las distintas hermandades, hoy están ya la mayoría en los tronos mayores, y de ahí la bonanza en cuanto a participación que tenemos en estos últimos años. Sí, ahí está el detalle que antes comentábamos. Las trompetas de la Hermandad de la Samaritana aparecen todas con sordina, algo que antes era habitual en todas las hermandades. Hay que recomendarlo a las demás. Bueno, buscando la vuelta a las tradiciones, ¿verdad? No se deben de abandonar, porque entre otras cosas son las que hacen auténtica y única una procesión, un desfile procesional, como puedan ser estos desfiles, estas procesiones, porque como decía Álvaro, en Abarán no se desfila, en Abarán se procesiona, y ahí tenemos el sonido de esas sordinas. Bueno, justo hemos llegado a tiempo. Pues estamos viendo a la Hermandad de Santa María Magdalena. Me faltan más. La Samaritana y la Santa Cena. Una imagen, la de la Santa María Magdalena, que vamos a ver enseguida, y que pues viene precedida de ese cáliz, que es lo que identifica, ¿no?, a Santa María Magdalena. Es así, y simplemente un apunte, que hasta hace unos años los tronos que disponía esta hermandad, dejando aparte de la Santa Cena que procesionó en la tarde de ayer, eran bastante más pequeños, bastante más sencillos, y de hecho tanto miércoles santo como viernes santo procesionaban con sus dos santos, tanto como Santa María Magdalena como la Samaritana, pero decidieron ir intercambiando. Esta mañana creo que ha sido cuando ha procesionado la Samaritana, con su rama de albaricoques, que siempre está presente. Esa es una tradición. Lo mismo que los dátiles famosos de Murcia, en la Samaritana de Abarán no hay año en que no lleve una rama con albaricoques junto al pozo. Y esta noche, al igual que ocurrió Viernes Santo y ocurrirá el domingo, pues tenemos Santa María Magdalena, que también creo que hay dos tallas, y quizá Álvaro, que es un erudito del tema, nos lo puede explicar. Exacto, hay dos tallas. Una que posiblemente proceda de la gubia de Sánchez Tapia o de su hijo Sánchez Araciel, lo cual debe determinar una persona que sea experta en el tema, pero José Hernández Navarro, presente en la coronación de espinas de todo el levante español, de la imaginería de la provincia de Murcia, con el resucitado de Archena, con el Cristo de Ánimas de Cieza o incluso de Archena, hermandades que desfilan esta noche, pero también una Santa María Magdalena, la Magdalena más penitente que encontramos en Abarán, y que supone un nuevo elemento artístico que embellece y consolida con entidad propia una hermandad que, junto a la hermandad de la Virgen de los Dolores de San Juan, que se tiene restos históricos en el 1875, viene a ser de las hermandades más antiguas de Abarán, en lo que se refiere a hermandades pasionarias, que no de gloria. Esos detalles que apunta Álvaro, y otros detalles que apunta Andrés, porque hemos visto las cornetas con un detalle.
Tanto las cornetas como los tambores, me he fijado en la forma en que llevaban las cornetas una vez que no estaban tocando, y es que también han cambiado las galas. Ahora lo podemos ver en los tambores. Habitualmente es blanca con el pozo de la Samaritana, y esta noche, ahí está el gran José Manuel, también sí, la vemos, al contrario, la parte interior es roja, que es la que llevan habitualmente en el resto de procesiones, y esta noche están desfilando con el negro, el luto presente en la procesión del entierro. Pues ahí la vemos, ya estamos viendo la imagen de Santa María Magdalena, esa pues cara guapa. Es que es lo que a mí me llama, ¿no? La postura, el cáliz siempre de Santa María Magdalena siguiendo al Cristo yacente. Se trata de una imagen de vestir y una imagen que por primera vez la podemos ver en la Semana Santa abaranera. Observamos el escudo de la Orden de San Juan, Caballeros Templarios, comenta don Andrés Molina. Serán invitados, lo desconocemos, pero la solemnidad y la belleza que precede a dicha imagen lo merece. Una imagen que se diferencia, en primer lugar, por la capuchina, por esa mano elevada al cielo, con un pañuelo que solamente cambia su color domingo de resurrección. Una imagen de vestir, como hemos comentado, del escultor murciano, nacido en La Ñora, de Pedro Franco, sobre un anda o altar andante de Juan Solano. Son diferentes altares andantes los que Juan Solano deleita a las hermandades abaraneras. Y ahí tienen una mirada clavada al cielo, bajo un protocolo que se mantiene. Y como hizo que don Pedro Morente, presidente de dicha hermandad, se cumpliera. Y es que al Cristo siempre oro, siempre corona de oro. Las vírgenes y santas en plata, los mártires y santos en latón. Y ese es el paso balanceado tradicional de Abarán. Algo que no ha cambiado en esta hermandad a lo largo de las décadas. Un trono que sigue, trono o anda, que a nivel artístico utiliza la técnica del dorado a la corla. Estábamos hablando antes de la tradición familiar, y la samaritana, se le conoce así popularmente, no es menos. Hemos visto pasar ahora mismo un par de hermanos, en la parte delantera del trono iban padre e hijo, el otro hijo menor todavía iba tocando la corneta. En fin, eso creo que no se pierde, y es casi una falta de respeto cuando alguien de golpe y porrazo cambia de hermandad, salvo que sea por un motivo claro, ¿no? Pero se respeta bastante lo de la tradición familiar. La samaritana, por sus creadores, siempre se le ha llamado también la hermandad de los mortes, pero en general son muchísimas las familias. Veíamos como cabo de anda a Emilio, que su padre fue presidente de la hermandad. En fin, es algo que podemos ir repitiendo una y otra vez a lo largo de la noche, y creo que es una muy buena señal. Eso es señal, evidentemente, Andrés, de que esto continúa. Ya vemos ahí el estandarte de la cofradía, de la hermandad de San Juan Evangelista, que, si no me equivoco, también es una de las más numerosas de la Semana Santa abaranera.
Hermandad de San Juan Evangelista, de la cual es la única hermandad de Abarán que conserva los estatutos y libro de actas original, hasta el punto que sabemos que fue fundada en el año 1874 por 32 personas que precisamente ninguna se llamaba Juan, predominando los Joaquines y un Jesús. Hermandad fundada por un farmacéutico, un alcalde y otros miembros, entre los que destacaban un ojalatero, cada uno de los cuales aportaron 32 reales para adquirir una imagen que posiblemente estuviera atribuida a Sánchez Tapia, como muestra en el libro de actas. Una hermandad que desde su comienzo ha utilizado el color blanco, el color rojo y además la cruz de la Orden de San Juan de Jerusalén. Observamos un estandarte que fue restaurado hace unos años y que sigue manteniendo el lienzo original. Se trató de un proceso de restauración con muy poquita intervención, lo que permite que se siga manteniendo la imagen de un recuerdo para las personas que actualmente no están con nosotros. Y como no, veremos un San Juan también entronado sobre un anda de Juan Solano. Y ahora Andrés nos comentará una curiosidad baranera, y es que durante décadas, cuando no existían baterías, las imágenes eran alumbradas de una manera muy peculiar, ¿verdad, Andrés? La verdad es que era bastante molesto para los anderos. A lo largo de todo el trayecto de la procesión se instalaba unas semanas antes de la Semana Santa una caja de enchufe de aquellos trifásicos. Los más jóvenes no sabrán lo que es. Y había unas personas dedicadas en cada hermandad que iban con unos cables tremendos de 50, 60 metros, iban enchufando en uno para poder desenchufar el de atrás para que tuviera luz oportunamente cada trono en cada momento de la procesión. Y a veces, pues el inconveniente de esos cables rodando por el suelo, pues a veces se pasaban por el centro del trono, había tropezones, era muy, muy incómodo. Después, yo creo que cuando llegaron las baterías, asumimos el peso de la batería por no tener el problema de los cables. Y hablando de San Juan, pues decía Luisa que de las más numerosas, indudablemente, siempre se ha llamado a San Juan la Hermandad de los Niños, y creo que la imagen es elocuente. Y eso que esta noche no van todos los que estaban esta mañana, pero indudablemente la cantidad de chavales, de chicos jóvenes, de niños, es increíble. Y eso le hace también gozar de muy buena salud, como veremos luego en los tronos, porque son los 100.000 hijos de San Luis, no sé. Bueno, en este caso, los de San Juan. Los de San Juan, que además, no sé si es por el nombre, por la sencillez quizá también de las túnicas que portan, pero es una de las hermandades más numerosas. Yo creo, pues no sé, yo conozco otras poblaciones donde sucede igual con la cofradía, con la hermandad de San Juan Evangelista, y es que es numerosísima en cuanto a partícipes, sobre todo niños, pero que los niños van creciendo, y según van creciendo, pues van ocupando otros lugares, otros tercios en cada hermandad. Van ascendiendo, veremos también el trono infantil, después veremos el trono con San Juan, del que habrá que hablar. Antes hablaba de Álvaro del trono actual, que debe ser de eso, de entre el año 63-64 cuando se creó, y yo, como tengo ya muchos años, recuerdo cuando un domingo de resurrección el antiguo trono, que era muchísimo más pequeño, se llevó a la ermita de los Santos Médicos, y en la parte de abajo, lo que llamábamos el muro, donde estaba el campo del Chinarral, ahí se le prendió fuego, se quemó.
como tantas cosas se hacen en España, que se quema algo como símbolo de limpieza o tal, y se hizo, yo tendría 5 o 6 años, y lo recuerdo perfectamente verlo desde arriba, cómo se quemaba el antiguo trono, que bueno, sería de menos valor, no tendrían pensamiento de utilizarlo, pero es algo bastante curioso y que al menos yo es la única vez que lo he visto. Era un momento donde los tronos salían desde San Pablo, desde la bóveda, y aquel trono destartalado que año tras año no gozaba de la promesa de ser renovado, ese año que fueron unas procesiones muy importantes, la motivación llevó a que con 1 litro de gasolina y una traca no dieran marcha atrás y dijeran: lo que hoy vamos a hacer nos impulsa a que en menos de 12 meses tenemos que tener un trono de calidad. Y de esa manera comenzaron hombro con hombro, nunca mejor dicho, a buscar recursos económicos mediante lo que hoy se conoce la lotería o sorteo de la Mona, que comenzó con la Hermandad de San Juan, y se consiguió dinero para adquirir un anda a Juan Solano, siguiendo el modelo de San Juan, de 2 alturas y en plata corlada, como vamos a ver en unos momentos. Y es una hermandad que históricamente tiene grandes anécdotas. Por ejemplo, que la primera mujer fundadora adquirió los derechos de fundadora en el año 1912, al morir su padre, convirtiéndose en la primera mujer procesionista en la Semana Santa de Abarán. También encontramos como en el año 1921 se le designa como tambor a un hermano con la obligación de tocar también en los entierros, y como gratificación no debía de pagar cuota o tarja, y era una hermandad donde además tenía el compromiso de cubrir íntegramente la caja de pino y en su caso la parcela donde iba a ser enterrado el hermano que durante años previos había costeado su propia cuota. El origen de las hermandades en Abarán: caridad, sepultura y devoción. Pues aprendiendo cosas de la Semana Santa abaranera que, poquito a poco va tocando a su fin en esta noche de Viernes Santo, procesión del Santo Entierro, porque siempre detrás de San Juan viene la Virgen y cierra el cortejo. Una procesión en la que ya vemos cómo esa edad intermedia que nos comentaba Andrés anteriormente lleva el símbolo, otro de los símbolos de San Juan, que es el águila. Es portada por jóvenes, por adolescentes, que dentro de poquito pasarán al trono adulto, ¿no? En un par de años cambio seguro. Ahí vemos el águila tradicional de San Juan con el Evangelio y la pluma, todos los símbolos de lo que es esta hermandad. Y ahora cuando llegue el trono principal, cuando llegue la imagen principal, pues será el momento también de hablar, Álvaro, como no, de esa escultura, de quizá, supongo, la única de autor abaranero. Exacto. Llegaría el año 1936 cuando un petardo y unos cuantos litros de gasolina acabarían con el patrimonio religioso de la iglesia de la Ermita, desapareciendo patrimonio. Y es cierto que dicha hermandad se reorganizaría, al igual que la de San Pedro, entre el año 1941 y 1943, ya que la guerra civil acabaría un día antes de Domingo de Ramos. En este caso sí es cierto que se utilizó un San Juan transitorio durante poco más de una década, que luego sería adquirido por una población como Ceutí, y allí estaría justamente Fernando, conocido en Abarán como Fernando de Oya, quien de forma autodidacta y utilizando un tronco de olivo
poco a poco fue dando forma a la cara del San Juan que vamos a observar en unos minutos. Observamos el lazo o crespón negro, abaranero, típico en una noche donde hay ausencia de caramelos, donde hemos visto detalles como las sordinas y quizás unas calles más silenciosas que en días previos. Una noche donde la cera llora cada vez más, aunque en esta época del LED se están cambiando las velas por dispositivos, en este caso electrónicos. Filas organizadas de A4. Anécdota de marzo del año 1911. Como encontramos en esta hermandad, reunidos en horario de tarde, domingo de resurrección, aparece en el libro de actas un problema muy llamativo, y es que muchos anderos se quejaban que, a pesar de haber sido nuevos fundadores, habían llevado el trono durante pocos metros a lo largo de la procesión, lo que nos informa de dos aspectos fundamentales. En primer lugar, el escaso recorrido de una manzana que poco más giraba alrededor de la iglesia de San Pablo, y en segundo lugar, de un creciente número de fundadores que pasa de 32 a cerca de 50, a los cuales se suman otros vecinos y otros amigos. Y palabras mayores, escuchemos la banda o agrupación musical de San Juan Evangelista. Bueno, pues Álvaro nos comenta que estamos escuchando en estos momentos, que hemos escuchado a cargo de la agrupación musical de San Juan Evangelista. Suena judería sevillana, y es que es de las agrupaciones musicales. Uno de los problemas que tenemos en Abarán es que las bandas de tambores y cornetas o agrupaciones musicales son formaciones que aprenden música en la calle, ensayan en la calle y obviamente para desfilar en la calle. Autodidactas, donde el frío del invierno, donde los mosquitos trompeteros del verano y donde el crujir de las hojas de otoño cuando se ensaya en el Parque de las Norias hace que cada paso esté siempre acompañado por una estación que florece ahora en la primavera con el sonido que encontramos y que con este solo nos deleita. Quiero recordar que Álvaro también ha participado en algún momento en la agrupación de San Juan, no estoy equivocado. Y quizá, el nivelazo es tremendo, con un estilo distinto a las demás. Pero quizá la novedad, y yo me gustaría reseñarlo también, es que vemos ahí a un señor con los platillos, un sevillano afincado en Abarán, veíamos antes a su hija vestida de Verónica, y un señor que hace unas semanas no había ensayado ni siquiera, y ha tenido el valor de
tocar de oído, y está siendo una pieza importante en la banda. Ahí está Eduardo Frías, que es el cabo de tambores, y más Guardia Civil. Esto es posible que es Policía Nacional, que vienen acompañando a San Juan. Tenemos también algún Policía Nacional en Abarán que procesiona con San Juan, y posiblemente sea, además está José Luis Molina también, sí, José Luis, que son los que hayan logrado tener esta escuadra de Policía Nacional, que siempre le dan un empaque mayor a la procesión, a una procesión tan seria como esta del entierro. Pues escoltando a San Juan Evangelista. Ahí los vemos con medallas meritorias. Sí. Esta noche estamos conociendo, incluso vosotros, parece mentira que estéis descubriendo algunas cositas a lo largo del desarrollo de esta procesión del Santo Entierro, que toca a su final y que además, pues es el momento en el que el respeto vemos cómo acompaña la noche abaranera componentes del Ejército del Aire. Estamos, además, tenemos que más parecen paracaidista también puede ser. Estamos ante la llegada de San Juan Evangelista y no hemos comentado hoy, por ejemplo, que nos encontramos en Abarán, eso lo hemos dicho, pero no hemos hecho referencia a que Abarán alberga quizá la ruta de las norias más importante de la región de Murcia, donde se conservan, donde podemos acudir a pasar un día, por ejemplo, para disfrutar de esa noria grande o de ese parque de las norias, ¿verdad? Hay que vender Abarán porque merece la pena esta puerta del Valle de Ricote. Además es un recorrido que es asequible para todos los públicos, que no hay ningún problema para personas de cierta edad, etcétera, y siempre es recomendable. Y por cierto, ahora que estamos viendo ese primer plano de San Juan, dice la leyenda, no sé si lo es o no, que el escultor aficionado, Fernando de Olla, se fijó en la cara de una mujer. Y puedo asegurar que es cierto que tiene un parecido tremendo con esa señora que ya falleció, pero creo que la leyenda no es tal, sino que es historia real. Pues yo no lo sé, pero tendría que ser muy guapa esta señora, porque ahí veíamos esa cara tan delicada de San Juan Evangelista. Atención, porque si es la primera obra que hizo Fernando, la única que hizo Fernando de Olla, pues qué pena haber perdido un escultor así, ¿no? Dentro de su carácter autodidacta, en cuanto a obra religiosa, sí que nos consta que es la única a nivel de procesión. Es cierto que también talló un arca con alusiones al Génesis y luego varios proyectos inacabados que pudieron haber servido como proyectos de aprendizaje, que llevó la Gubia a crear esta imagen tallada íntegramente, policromada al óleo y que además concentra motivos en pan de oro. Es una imagen que antes de ser policromada, como observamos sobre la túnica verde, antes de ser policromada o pintada, se depositaron láminas de oro, se pintó encima y luego con un punzón se fue repasando, dándole diferentes
formas. Encontramos un San Juan dentro de los evangelios, joven, cercano, y que estaba dispuesto a redactar el evangelio a modo de autorrecuerdo, ya que su evangelio es redactado tal como si fuese un diario para ser leído en la vejez. Y la palma de San Juan, el elemento más característico de dicha hermandad, y que siempre, de forma previa a miércoles de ceniza, se viene buscando al menos desde el año 1874, y que desde hace varios años dicha palma se quema en vísperas de miércoles de ceniza para generar la ceniza. Y no es una palma de mártir, es la palma del hijo que entrega a la madre como símbolo de conmiseración. Bueno, ya vemos, como decíamos antes, que son muchísimos los anderos y muchísimas mujeres las que pertenecen a la Hermandad de San Juan, quizá por eso, porque lo han sido desde su más tierna infancia. Hablábamos de Fernando de Oya, del escultor, sus nietos, lógicamente todos procesionan por San Juan, y bueno, pues otra hermandad que tiene grandes personas que han influido muchísimo en ella. De la época de Fernando de Oya estaba un amigo inseparable, Joselito el Sastre, y su hijo Anto, amigo personal, militar de carrera, ya jubilado, durante muchísimos años fue el encargado de portar el estandarte y de organizar a todos los niños que iban en las primeras filas, y para eso parece que ese don militar lo tenía al 100%. Pues ya vemos el estandarte de la Santísima Virgen de la Soledad, de la imagen más reciente de todas las que esta noche hemos visto. Apenas 29 años, data de 1997, Domingo Blázquez, su autor, y además una imagen que lleva un acompañamiento especial en la noche del Viernes Santo. Las hijas de María, por cierto, el estandarte, como hay que quizá haya que explicar un poco para aquellos que nos ven desde fuera de Barán y que no lo conocen, la Hermandad Sierva de María procesiona durante toda la semana, el martes con la Virgen de la Esperanza, el miércoles por la noche Virgen de la Amargura, Viernes Santo por la mañana Virgen de los Dolores, esta noche Virgen de la Soledad y el domingo Virgen del Amor Hermoso, pero el estandarte es único, es siempre el estandarte de la Virgen de los Dolores, que era la titular hace muchísimo tiempo, aparece con los 7 puñales. Y bueno, de otros datos de la hermandad, yo creo recordar que antes de esta imagen hubo otra, porque yo llevo procesionando con la Hermandad de la Virgen 42 años, y bueno, la noche de Viernes Santo era de los más clásicos. Exacto. Abarán se ha hecho presencia en la procesión del Santo Entierro con diferentes imágenes que a lo largo del tiempo no han sido sustituidas, sino que han acogido otras imágenes que, sin cambiar de estilo artístico, han seguido manteniendo una presencia. Y es que hablar de la Hermandad de Sierva de María supone hablar a un tiempo que se ha detenido. La mantilla, la teja, la vela. Si acaso, siendo niño, echo de menos a aquellas mujeres que iban delante del estandarte pidiendo limosna en todas las procesiones. Un elemento que ha ido variando, pero sigue siendo una hermandad dentro de su bolsa de caridad, de forma discreta, y ya no de pedir limosna en la calle. Llevar a cabo una caridad mucho más discreta por parte de las siervas y de los siervos. El protocolo, la falda por debajo de la rodilla, los guantes de rejilla, mantilla española, y si es Viernes Santo por la mañana, nunca puede faltar, Andrés,
el miércoles santo por la noche, los claveles miércoles santo por la noche. En la mañana de Viernes Santo, como no se usa la teje mantilla, pues es el día de mayor sencillez por parte de las siervas que siempre acompañan a la Virgen y donde también se ha denotado una incorporación de muchas chicas jóvenes, como vamos a ver ahora, que van cambiando un poco lo que es la fisonomía de la hermandad, como todas. Pues una noche también, en algunos casos, seguro de sacrificio, porque hacer el recorrido de la procesión con un tacón es importante. Seguro que hay muchas mujeres que no están acostumbradas a ello. Y bueno, pues además de esa incorporación de las más jóvenes, también es tradición personas que han ido cumpliendo años en esta procesión. El caso es que vamos viendo qué guapas las mujeres con esa sencillez elegante o con esa elegancia sencilla, no sé cómo decirlo, pero con esa calma, con ese desfilar y las velas que dan pues sentido a que sea la procesión del Santo Entierro en esta noche que la Santísima Virgen de la Soledad cerrará el cortejo procesional del Santo Entierro en Abarán. Además, nos daremos cuenta que en plata no vamos a ver un anda, vamos a ver un altar con todas las alusiones al Santísimo Rosario, tanto en su primera como en su segunda planta. Vamos a observar en la parte trasera de esta imagen de vestir de Domingo Blázquez un manto apoyado sobre una pollera y que lleva unas alusiones muy significativas. Como dato histórico, cuando se realizó un proceso de restauración del antiguo manto de la Virgen de la Soledad, apareció una inscripción que nos da no el año exacto de existencia de la hermandad, pero sí al menos nos da fe que en aquel año, a comienzos del 1800, sí que existía devoción a una imagen que procesionaba, por eso llevaba manto, porque procesionaba. Y se hizo de limosnas, parte de la información que contiene dicho manto. Veíamos en un primer plano hace unos instantes la solapa de una de las hijas de María que llevaba 2 pins. Antes comentabas tú, Álvaro, lo del hecho de cuando se pedía con las bolsas, como se hace en la iglesia tradicionalmente, en cualquier oficio, en las misas, y creo que se retiró precisamente cuando se comenzó a utilizar los pins, porque entonces en lugar de pedir la limosna, pues se vendían, y puedo decir que los primeros que se hicieron de la Virgen de los Dolores, que eran como una chapa con la imagen de la Virgen de los Dolores, se vendieron todas antes de comenzar la Semana Santa, antes de llegar a Viernes Santo. Fue un boom auténtico. A partir de ahí creo que ya, bueno, pues en ese aspecto también todas las hermandades han mejorado, todos quieren tener su significado, los banderines, las banderolas que se colocan en los balcones, etcétera, etcétera. Y por fin puedo decir que después de toda la Semana Santa, esta noche el trabajo de Nico, tú hablabas antes para los oyentes de Archena, Nico juega al fútbol en Archena este año, él es el encargado de encender la candelería y por fin el viento ha dejado que Viernes Santo por la noche vayan todas las velas de la Virgen encendidas, que ha sido nuestra guerra durante la noche de martes y miércoles.
Pues precisamente estaba pensando no en Nico, que no tengo el gusto, el placer, pero sí que estaba pensando que ha respetado el tiempo, el viento, está respetando que la Santísima Virgen de la Soledad pueda llevar esas velas encendidas sin riesgo, claro, porque también es un problema y un riesgo el que sople viento, porque puede prender, no nos podemos olvidar que puede prender. Vemos un detalle del trono, como decía Álvaro anteriormente, totalmente de plata, del dolor precisamente de la soledad que está viviendo la Madre de Jesús en esos momentos, y hemos visto también el detalle del corazón con los puñales que identifican a la imagen. Aquí encontramos justamente en la parte frontal y central uno de los elementos identificativos de esta obra de arte que nos invita a una lectura sobre el metal del Santo Rosario. Observamos unas manos talladas donde la unción de la imagen o el elemento más importante que desvía la mirada hacia dicha talla viene a ser el entrecejo, el labio y unas manos presionadas sobre el pecho. 3 elementos que no dejan indiferente desde el punto de vista artístico al penitente o a la persona que sin ser creyente se acerca a nuestros desfiles procesionales convertidos en procesión. Un proyecto para algunos inacabado, pero que, como decía Andrés, la anchura de las calles abaraneras impiden el bambalineo, o dicho de otra manera, como los varales de la techumbre o del cielo, que es como se denomina la parte alta de un palio, pueda balancearse como lo hace de manera tan sutil, tan bella, tan elegante, como sucede en Cieza con los hijos de María. Bueno, pues una procesión que tenía lugar en la tarde de ayer, en la tarde de Jueves Santo. Vemos ya, nos despedimos ya de la Santísima Virgen de la Soledad y ponemos aquí punto final a la retransmisión para esta fantástica audiencia de Fibranet Televisión de la procesión del Santo Entierro desde la localidad de Abarán, desde la puerta del Valle de Ricote. Quiero recordar a todos ustedes que pasado mañana, domingo de Resurrección, volveremos a estar desde Abarán, en este caso para cambiar totalmente la expresión, el sentimiento, para irnos a un momento de gloria. Domingo de Resurrección retransmitiremos la procesión del encuentro. Gracias, Álvaro Carpena Méndez, presidente del Cristo de la Hermandad del Cristo de la Humildad y Paciencia. Gracias, Andrés Molina Gomariz, miembro andero de la Hermandad de las Siervas de María, que todavía están en las pantallas, y ambos miembros del Centro de Estudios Abaraneros. Muchísimas gracias por vuestros comentarios y bueno, pues el domingo no va a poder ser, pero si queréis, el próximo año estaremos en Abarán fieles a las procesiones de esta preciosidad de localidad murciana. Gracias, buenas noches. Muchas gracias y el domingo os esperamos desde abajo. Buenas noches e invitarles a la procesión del descenso del Cristo a los infiernos, tanto a las 4 de la mañana esta noche en Cieza, como a las 3 de la mañana desde la cima del Monte Ope en Archena. Pues muchísimas gracias, buenas noches y nos encontramos de nuevo el domingo.
con Fibranet Televisión.